Hola, ¿cómo están? La clase de hoy veremos el miembro superior. El miembro superior es una extremidad que ha sido adaptada para permitir la presión. Así como el miembro inferior está adaptado para la locomoción, el miembro superior va a sacrificar su estabilidad a favor de tener una mayor movilidad. En el miembro superior vamos a reconocer dos porciones. La cintura pectoral o escapular, que lo va a solidarizar con el tórax, y una porción libre, en el cual reconoceremos a las regiones del brazo, antebrazo y mano. A continuación, comenzaremos viendo los huesos que pertenecen a la cintura escapular. El primero de esos huesos se denomina escápula. Es un hueso plano, de forma triangular, en el cual vamos a reconocer dos caras. En una vista anterior, vamos a poder observar la fosa subescapular y después podremos observar que, como es un triángulo, presenta tres bordes: un borde superior, un borde medial y un borde lateral. También podremos ver tres ángulos: un ángulo medial, un ángulo lateral, en el cual reconoceremos a la apófisis coracoides y a la cavidad glenoidea de la escápula, y un ángulo inferior. En la vista posterior observamos que sobresale una eminencia que recibe el nombre de espina de la escápula. A medida que esa eminencia se separa del hueso, cambia de nombre y empieza a llamarse acromión. Por otra parte, podemos reconocer que la espina me va a separar la cara posterior de la escápula en dos regiones: una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. En la vista posterior también es más fácil reconocer sobre el borde superior la incisura de la escápula. El siguiente hueso se denomina clavícula. Este hueso presenta dos caras, una cara superior y una cara inferior. Dos bordes, un borde posterior y un borde anterior. El borde anterior es palpable y a la vez tendrá dos extremos: una extremidad llamada acromial, que va a articularse con el acromión que recién vimos de la escápula, y una extremidad external o medial que va a articularse con el hueso esternón. En la región del brazo encontramos un hueso que se denomina húmero. Este es un hueso largo y, como tal, tiene dos epífisis, superior e inferior, y un cuerpo o diáfisis. En la epífisis superior podemos reconocer la cabeza humeral, la cual está separada del resto de las estructuras por un canal que recibe el nombre de cuello anatómico, y por fuera de este canal nos encontraremos dos eminencias: una eminencia más pequeña y anterior,
que recibe el nombre de tubérculo menor, antiguamente llamado troquín, y una eminencia lateral y posterior que recibe el nombre de tubérculo mayor. Entre ambas se observa un canal vertical que recibe el nombre de surco intertubercular. En el vivo, este surco es ocupado por el tendón de la porción larga del bíceps. En su epífisis distal vamos a reconocer un epicóndilo medial, la epitróclea, antiguamente llamada una tróclea, que es una superficie articular, separada por un pequeño surco de lo que llamamos el cóndilo humeral. Lateralmente encontraremos el epicóndilo lateral. Por encima de las dos superficies articulares encontramos dos fosas. La fosa coronoidea, que se ubica por encima de la tróclea, que es más profunda, y una fosa más superficial, que se llama fosa supracondilia. Si miramos el húmero de una vista posterior, en su epífisis superior podremos seguir observando la cabeza humeral, el cuello anatómico y el tubérculo mayor. Si observamos en su epífisis distal, notaremos que ya no existe el cóndilo. Solamente podremos observar el epicóndilo medial, la tróclea, el epicóndilo lateral y por encima de la tróclea una fosa que recibe el nombre de fosa olecraniana para recibir a la olecranon del hueso cúbito. Si pasamos a la región del antebrazo, encontraremos dos huesos, el radio y el cúbito o ulna. El hueso radio es un hueso largo y por lo tanto también va a tener dos epífisis y una diáfisis. En la epífisis superior reconocemos a la cabeza radial, la cual va a articularse tanto con el húmero como con el cúbito. Por debajo de la misma hallamos un cuello y por debajo de este, y ya en el cuerpo, en la unión del cuerpo con la epífisis, encontraremos la tuberosidad del radio. En la epífisis inferior vamos a encontrarnos medialmente con la incisura ulnar, que va a servir de superficie articular para el cúbito. También veremos que sobresale una pequeña eminencia llamada apófisis estiloides del radio. Es palpable y suele ser un punto de referencia óseo. Si observáramos la cara inferior del epífisis inferior del radio, veríamos que también está constituida con una superficie articular para articularse con los huesos del carpo. El otro hueso del antebrazo lo constituye el cúbito. En él, los accidentes óseos más importantes en su epífisis superior lo constituyen la incisura troclear, el cual sirve para articular con el húmero. Esta superficie articular se halla excavada en dos apófisis, el proceso coracoides por delante y el proceso olecraniano por detrás. Si miramos a la superficie lateral del hueso, veremos además
la incisura radial de la ulna para articularse con el hueso radio. Si observamos su extremidad inferior, podemos ver que tiene lo que se conoce como cabeza ulnar para formar la articulación radiocubital inferior y también posee un proceso estiloideo, también elemento fácilmente palpable. La mano está constituida por un total de 27 huesos. 8 huesos componen el carpo, son huesos cortos para resistir presiones. Tenemos 5 huesos metacarpianos que constituirían la mayor parte de la palma. Y por último tenemos a las falanges, que son los huesos que pertenecen a los dedos. El pulgar tiene la particularidad de que solamente tiene 2 falanges, la falange proximal y la falange distal. El resto de los dedos posee una falange proximal, una falange media y una falange distal. Los huesos del carpo reciben el nombre de lateral a medial, es decir, de radial hacia cubital, de la primera fila, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Los de la segunda fila se reciben el nombre de trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. A continuación, veremos las articulaciones del miembro superior, para lo cual sugiero que realicen un pequeño cuadro para poder facilitar el estudio de los mismos. Las articulaciones de la cintura pectoral, que como dijimos se encargaba de solidarizar al miembro superior con el tronco, están compuestas, por un lado, por la articulación externo-clavicular, la cual es una articulación diartrosis del género celar. También tenemos la articulación escápulo-torácica. No es una verdadera articulación, sino que es una cisarcosis. Esto permite el deslizamiento del omóplato sobre la cavidad torácica, facilitando de esta manera los movimientos del hombro en su conjunto. Las otras articulaciones de la cintura pectoral están constituidas por la articulación acromio-clavicular, que es una articulación plana, y la articulación escápulo-humeral, que es una articulación esferoidea. Uniendo el brazo con el antebrazo, tenemos el complejo articular del codo. Dicho complejo articular está compuesto por la articulación húmero antebraquial o húmero radial, la cual es una articulación elipsoidea, la articulación húmero cubital, la cual es del género gínglimo, y la articulación radiocubital superior, la cual es una trocoide. Funcionalmente, el codo actúa como una articulación de tipo gínglimo, es decir, permite solo movimientos de flexo-extensión. Las articulaciones radiocubitales permiten los movimientos de pronosupinación, es decir, nos permiten colocar la palma hacia adelante o hacia atrás. Por ende,
tienen un movimiento de rotación, es decir, tanto la radiocubital superior como la inferior son articulaciones del género trocoide, siendo la superior más perfecta que la inferior. Por otro lado, la diáfisis de estos huesos, como pueden observar, están unidos por una membrana interósea, es decir, que tienen una articulación tipo sin artrosis de género sin fibrosis o fibrosas. La mano es la encargada de realizar la presión. Por ende, su fisiología articular suele ser bastante compleja. Trataremos de ser lo más simples posibles. La articulación que une el antebrazo con la mano se llama articulación de la muñeca o articulación radiocarpiana. Dicha articulación es de tipo diartrosis, género elipsoidea. Por otro lado, en la mano tenemos las articulaciones de los huesos del carpo entre sí, las cuales son articulaciones planas, y la articulación entre la primera fila del carpo y la segunda fila del carpo, la cual actúa como si fuera una articulación elipsoidea. Las articulaciones entre el carpo y los metacarpianos son, por regla general, planas, salvo para el dedo pulgar, en el cual forman una articulación celar o por encaje recíproco. Los metacarpianos con las falanges forman articulaciones del tipo elipsoideo. Las articulaciones interfalángicas corresponden al género gínglimo y solamente permiten flexoextensión. Los músculos del miembro superior serán los encargados de permitir los movimientos de las articulaciones antes vistas. No daremos los músculos que solidarizan al hombro con lo que es el tronco, pues ellos serán vistos cuando veamos tronco. Solamente veremos los músculos que permiten realizar movimientos a la articulación escápulo-humeral. Los músculos flexores del hombro. Tenemos al músculo deltoides en sus fibras anteriores, al músculo pectoral mayor, al músculo coracobraquial y al músculo bíceps braquial. Los músculos extensores del hombro son el deltoides, fibras posteriores, el músculo dorsal ancho, redondo mayor y tríceps braquial. Los músculos que permiten la aducción del hombro, es decir, el alejamiento de la línea media, son el músculo deltoide por medio de sus fibras medias y el músculo supraespinoso. Los aductores del hombro, es decir, aquellos que lo acercan hacia la línea media, son el dorsal ancho, el pectoral mayor, tríceps braquial y redondo mayor. El hombro, como es una articulación esferoidea, también permite movimientos de rotación. La rotación puede ser lateral, por ejemplo, cuando levantamos la mano para saludar a alguien, o rotación medial, por ejemplo, cuando giramos la mano hacia atrás intentando abrochar, por ejemplo, un corpiño. Los músculos rotadores laterales son el músculo
supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el deltoides, fibras posteriores. Los rotadores mediales son el músculo subescapular, las fibras anteriores del músculo deltoides, el redondo mayor y el dorsal ancho. En el codo, como dijimos, existe un movimiento de flexoextensión. Los músculos flexores están representados por el músculo bíceps braquial, supinador largo y el músculo braquial anterior. Los extensores, por el contrario, son dos, el tríceps braquial y el músculo anconio. Las articulaciones radiocubitales permitían, como dijimos, un movimiento de rotación al ser trocoides, que recibe el nombre de pronosupinación. Los músculos que permiten supinar son el bíceps braquial y el músculo supinador corto. Por el contrario, los músculos que pronan reciben el nombre de pronador redondo y pronador cuadrado. En la región del antebrazo podemos distinguir que existe un compartimiento anterior de músculos que permiten la flexión, tanto de lo que es la muñeca como lo que son de los dedos, y un compartimiento posterior o extensor que también permite la extensión tanto de muñeca como de los dedos. Miembro superior nos falta ver irrigación e inervación, los cuales serán temas de un próximo video. Hasta luego.